debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Me gustaría que te presentes. Bueno, yo soy Bernardo Hughes, así soy como sacerdote porque mi mamá y mi papá me bautizaron Patricio Tomás. Soy de una familia irlandesa, o descendientes. Nací el 3 de diciembre de 1933. Entré en la congregación pasionista. Primero estuve en un colegio de los pasionistas que estaba en Capitán Sarmiento, hice el primario ahí. Y después el secundario lo hice en otro colegio, en Vicente Casares. Y fui al noviciado cuando tenía alrededor de 20 años. A los 27 fui ordenado sacerdote el 16 de junio y en Santa Cruz me hice cargo de la parroquia en el año 1967. Fui designado por el padre Mateo, que era nuestro coordinador provincial. Llamamos provincia a un grupo de comunidades, en este caso de Argentina y Uruguay. ¿Por qué esta congregación? ¿Por qué sos pasionista? ¿De casualidad fuiste a una escuela cuando eras chico o por elección? Sí, la vida va conformando las cosas que decide una toma de posición después. Los pasionistas somos misioneros y en ese tiempo tenía una vinculación muy grande con las comunidades irlandesas que estaban dispersas en la provincia de Buenos Aires, en varios pueblos. Así que cada tanto solían ir. Yo soy de una familia campesina, somos 7 hermanos, y los pasionistas solían concurrir, especialmente porque mis hermanos mayores y mis primos también iban a esa escuela. Entonces, el que era responsable de la escuela visitaba a las familias durante el verano. Cuando yo era chico, miraba, me impresionó estos curas. Los otros los veía tan lejos, en la iglesia, detrás del altar. En cambio, estos salían a caballo con nosotros, visitaban a la gente, íbamos al boliche, conversaban, y nos parecían gente normal, que hablaba de nuestras cosas, ¿no? Así que eran parte de nuestra familia prácticamente. Cuando ellos estaban en casa teníamos misa todos los días, mamá era muy religiosa, pero esas misas no solamente eran nuestras, sino venía todo el vecindario. Así que mientras los grandes conversaban, los chicos jugábamos, de manera que era como unas vacaciones cada vez que venían. De modo que la opción está vinculada a esta experiencia primera. Y la otra que fueron los únicos que conocí, ¿cierto? Bueno, conocí también algunos de los parlotinos, pero así de forma tan cercana solamente los pasionistas. Después, estando en esta escuela, ya yo de religión sabía más por experiencia que por nociones. No éramos de misa todos los domingos, ni nada por el estilo, porque estábamos a 7 leguas, como se decía antes, de la parroquia más cercana. Pero vivíamos en un clima de religiosidad, de piedad. De modo que ahí, puede decir, yo quería ser como ese cura, ¿no? Y ahí me enganché. Tuve un momento difícil cuando mi padre murió al año siguiente. Antes que yo entrara, murió mi padre, yo entré en el año 48. Y para el funeral del año volví a mi pueblo con mi familia y fue una misa muy negra, era, ¿no? Todo negro, el padre de negro, las señoras todas de negro, un canto triste. Y yo sentía que mamá sufría muchísimo.
Y al regresar ella se dio cuenta que a mí también se me iba el alma, ¿no? Entonces recuerdo que me dio una lección bárbara, ¿no? Que mamá estaba muy feliz de que fuera cura, pero no hizo nada para que lo fuera, en el sentido de empujarme. Yo me bajé en Vicente Casares, tenía que caminar 4 kilómetros hasta la escuela. Y mamá me dice, mirá, nadie te obliga, esto es una decisión tuya. Y bueno, yo me bajé del tren y caminé esos 4 kilómetros como si alguien me tirara de la camisa, ¿no? Que fue la vez que me costó más, ¿no? Como dice por ahí, 2 segundos sombra, me fui como quien se desangra, ¿no? Bueno, por eso ese era el camino más o menos, ¿no? Llegar aquí a Santa Cruz, la experiencia que tuviste desde que te ordenaste hasta que fuiste párroco, el haber convivido con el padre Richard, con el padre Mateo, con el padre Carlos, ¿eso influyó en tu visión del Evangelio y en lo que sos hoy vos? ¿De qué manera influyó? Bueno, el primer cambio fuerte para mí fue que teníamos nuestra casa de estudios en Córdoba y después de 2 años nos trasladamos a San Miguel y comenzamos a concurrir a la Facultad de los Jesuitas. Digamos, fue como pasar del campo a la ciudad, ¿cierto? Ahí había muchos profesores con muchos títulos. Bueno, eso fue un mundo nuevo, fue bastante fuerte. De los profesores que tuve ahí, recuerdo al padre Joaquín Aduriz, que creo que fue un pionero en muchísimas cosas. También el padre Yalix, muchos. Terminado el tiempo de estudio, que en el año 62, me enviaron en el año 63 a Chile, a un curso de catequesis, donde también recibí una bocanada de aire fresco, nuevo. Imagínense, en el año 63 estaba en pleno concilio. Parecía un hormiguero que habían pateado, todo era revuelto, ¿no? Y ahí estaba el padre Comblain, joven, el padre Hoffman, otro belga que me impactó mucho. Era una época de muchísima crisis, religiosas, religiosos salían, dejaban, ¿no? Muchísimos. Porque no alcanzaban a ubicarse con la formación que habían tenido y esta nueva realidad que se descubría, este espacio de libertad que se daba de forma tan amplia. Bueno, yo volví con ese bagaje, que por ahí, al volver, uno siempre, cuando es joven, habla de lo novedoso, casi como descalificando lo anterior, ¿no? Por eso no era muy bien visto eso, ¿no? Algunos desconfiaban de tanto estudio, ¿no? Y decía, bueno, que los pasionistas no éramos especialistas en doctorados, sino en la pastoral, ¿no? Después fue nombrado Mateo al regreso de este curso como provincial y a mí me designó a Montevideo. Pero no, el que era responsable de Montevideo, designado para venir a Santa Cruz, se quedó porque el obispo pidió que se quedara, que había comenzado también un proyecto pastoral muy interesante y lo veía metido en el tema. De modo que yo quedé sin ir a Montevideo y entonces Mateo me dice, ¿te animás? Sí, no sé si hoy me animaría, pero en ese tiempo me animé. Y diríamos, no tenía demasiadas cosas para traer, 3 cosas creo que tenía como por ideas, ¿no? Pero lo que sí tenía es que estaba convencido que la gente iba a enseñarme cómo hacer cura, ¿no? Entonces yo trataba de partir de donde estaba. Lo que estaba era que había una misa, o varias misas, a las que la gente concurría entonces, más que ahora. Entonces yo iba a partir de ahí, de lo que tenía. Como la misa es un encuentro, es celebración, es fraternidad. Bueno, ¿cómo podíamos pasar a que esta misa se hiciera vida? Y que la vida se volcara en la misa. Así que llegué. Lo que tengo que reconocer es que he tenido realmente un apoyo muy grande de parte de la gente. No sé si porque me vieron frágil o qué, pero me apoyaron, me sostuvieron. Y diríamos que eso es una experiencia que me acompaña todavía, ¿no? Pero ya aquí había entrado también todo este tema de la liberación. Richard estaba en la Casa de Nazaret, que funcionaba en forma independiente de la parroquia. Tenía retiros, encuentros.
Y Mateo también tenía un pie puesto en instituciones latinoamericanas, como el CELAM, ¿no? Y la Conferencia de Religiosos. Era bastante conocido. Así que ellos fogoneaban un camino nuevo. Por supuesto, eso también me iba iluminando. Yo tenía la tarea más concreta, ellos estaría quizás de lo teórico, yo tenía que ver cómo lo podía aterrizar en la pastoral. ¿Puedes explicar qué fue el Concilio Vaticano II? Sí, decía que lo que había marcado un cambio era el Concilio Vaticano II, que convocó el Papa Juan XXIII. Y lo proclamó así en forma espontánea, como si alguno decía que se había tenido un lapsus, ¿no? Se le escapó sin darse cuenta, no sé, las consecuencias de esto, ¿no? Y era confrontar a la Iglesia con la realidad que estaba viviendo. Por ahí uno seguía, para poner el caso, el uso del latín, y nos parecía normal estar celebrando en latín, de espaldas a la gente, una cosa que era de la gente, ¿no es cierto? Parece, dicen, ¿no?, que los que estaban rodeando al Papa pensaron en un concilio, congregar a los obispos de todo el mundo y prepararon los documentos para que los obispos los aprobaran. Pero en la primera sesión entró un cuestionamiento sobre los documentos preparados porque salían del mismo centro que el Papa quería movilizar. Así que ahí fue un sacudón muy grande cuando dijeron vamos a comenzar de lo que tenemos. Me parece que hay como principio que uno puede decir, bueno, la religión es fija, tiene una doctrina, y eso es inamovible. Pero faltaba otra dimensión, que es la realidad, ¿no? Lo que Angelelli después dirá con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Porque la realidad es también la que interpela y a la que hay que dar respuesta, ¿no? El concilio creo que marcó esto, una apertura de mayor verdad, de mayor humildad, bajarnos de nuestra suficiencia, entrar en diálogo con otros grupos religiosos, escuchar también a los que no son creyentes, porque la verdad no es propiedad de nadie, sino que de alguna manera se va juntando. Y creo que Juan XXIII gozó de la simpatía de la gente precisamente por esa capacidad de diálogo que tenía, ¿no? Una cercanía a todos. Por supuesto, eso sacudió. Cuando comenzaron los cambios, bueno, vamos a cambiar el altar, se tiraron cosas, ¿no? Como todas las exageraciones que pasan, ¿no? Y a veces, bueno, algunos se contentaron con cambiar externamente, cuando en realidad lo más difícil es cambiar la mente, cambiar el corazón, la forma de pensar que uno tiene. Eso fue, diríamos, y como continuación, después dicen que los obispos latinoamericanos, en el concilio, la primera sesión, eran oyentes, y oían tantas cosas, ¿no? Pero un poquito andando el concilio comenzaron a ser parlantes, ¿no? Porque sentían la realidad la nuestra, ¿no? Y así cuando se hace el encuentro de obispos en Medellín, aparece una fuerza impresionante. Esta iglesia, que era aprendiz, comienza a hablarle a la iglesia fuerte, poderosa del norte, recordando que la miseria, la pobreza, es fruto de las opciones injustas de los poderosos, y que Dios estaba con los pobres, y estaba más lejos de las ceremonias para ciegas. Por supuesto, imagínate las tensiones que provoca eso. Y digamos, entre nosotros mismos, los pasionistas, provocó muchas tensiones. Cómo se vive, hasta dónde se dice, ¿no? Y cuando uno dice lo que piensa, y sobre todo si dice lo que piensa desde el ángulo de los marginados, los amigos que uno tiene, que tal vez ayudaron en tantas cosas buenas, se sienten como si fuéramos desagradecidos, ¿no? Así que eso fue una experiencia muy fuerte. Creo que con el tiempo las cosas se fueron acomodando y algunos movilizan para hacer otro concilio, ¿no? Porque cuando las cosas están muy quietas,
no favorece la vida. Vos decís que este movimiento generaba un debate entre los pasionistas, pero había un grupo que tiraba a favor de esos principios de acercarse a la gente. En ese grupo, ¿quiénes estaban? Sí, cuando decía que este movimiento dentro de la Iglesia también nos afectó a nosotros, porque las aguas se abrieron, lo que faltó en muchos casos era que junto con la verdad también hubiera amor, ¿no? Porque uno puede discrepar amorosamente, ¿no? Que es bastante difícil. Entre nosotros, diríamos, los que marcaban fuerte esto, Eugenio de la NEI, que tenía un pensamiento muy original, muy propio, el padre Mateo Perría, después Federico, digo, que se incorporó también al asunto. Él tenía una postura muy inteligente, hablaba muy bien, y escribía también muy bien. Él hizo un proceso de cambio, porque era mayor que Mateo y que Eugenio. Un proceso que le costó el cambio y después tuvo que pagar el precio del cambio. Dirigía una revista de los irlandeses que, bueno, encontró mucha resistencia de parte de la colectividad. A él le dolía, dice, que los descendientes de aquellos que optaron por la muerte antes que vivir de rodillas, prefirieron morir de pie que vivir de rodillas, en este lugar terminaban siendo cómplices de los agentes de la muerte, ¿no? Y debe pasar en todas partes, ¿cierto? Cuando uno llega a acomodarse, y de poco sirve lo que hicieron los abuelos, ¿no? Hay que rebobinar y asumirlo uno, ¿no? Esto no se vive por herencia, ¿no? Así que le costó bastante esto. Y entre otros, también de los que recuerdo en este momento, se han ido casi todos, quedamos tan poquitos. Juan Ignacio también estaba en esta línea. La diferencia aquí en La Manzana, por ejemplo, era que la Casa Nazaret, un lugar donde se encontraban para cursos, por ejemplo, cuando hicieron un ciclo de conferencias de gente muy preparada, ¿no? Sobre teología de la liberación y matrimonio, y política, y sexualidad, y educación. Bueno, se llenaba de gente hasta de La Plata, solían venir. Pero lo cotidiano era la parroquia. Entonces, ahí el cambio aparecía en la parroquia, por la forma de la celebración, cómo se trataba a la gente, la participación, los temas, la organización de los jóvenes. Ahí llegaba, ¿no? Aquello era muy profundo, pero esto era más visible para lo tradicional, ¿no? Tanto es así que Santa Cruz era la iglesia de los irlandeses, ¿no? Como anécdota, recuerdo que en el año 76, en junio de 76, yo estaba en Puerto Rico, me mandaron a hacer un cursito para la formación de religiosos. Y por la mañana del 4 de julio, una religiosa me dice, esta mañana, dice, escuché en la radio que en la iglesia irlandesa de Buenos Aires asesinaron a 5 religiosos. Yo asesiné a 5 hermanos, porque me sonaba, la iglesia irlandesa es esta, ¿no? Por supuesto, en Belgrano, San Patricio tenía muchos más irlandeses de nacimiento, pero por historia era esta, ¿no? Después, a la mañana, leyendo el diario, nos dimos cuenta que no era Santa Cruz, ¿no? Así que este cambio también, yo le decía a estos irlandeses como yo, que nos debíamos al pueblo que estaba aquí. Es decir, los irlandeses venían con ocasión de un casamiento, de un bautismo, pero no eran los que habitualmente intentaban construir la comunidad. Así que algunos pequeños encuentros tuvimos en ese tiempo con ellos, ¿no? Pero bueno, junto con esto, la experiencia para mí fue muy importante, del año 70, ¿no? La experiencia de libertad, de un basta a la forma de vivir, al país, no sé.
las reuniones eran siempre entusiastas, ¿no? Y daría la sensación así de que algo iba a suceder y que iba a ser liberador, que iba a ser una fiesta del pueblo, ¿no? ¿Vos sos uno de los promotores o inventores de las peregrinaciones a Luján? No tanto, no. Soy un simple cómplice. Porque el inventor fue el padre Tello, ¿no? Y un grupo de sacerdotes que estaban con él, ¿no? Y todavía sigue ese grupo. Tello era un gran tipo, muy preparado, ¿no? Pero también tenía una cercanía a la gente. El portafolio de Tello podía llevar una tenaza, un martillo, una Biblia y un libro de teología. Y yo creo que, así profundamente, no sé, pero me parece que lo he escuchado, que él intuyó que los jóvenes buscaban una salida y parecía que la única eran los fierros, como se decía, y pensó canalizar esto. Y yo me encontré con el grupo también. Lo que me tocó a mí fue con otro que también se llamaba Bernardo, animar la procesión hasta Luján. Así que no nos hacíamos ilusiones que fueran muchos y podíamos ir con un autito y 2 parlantes animando la procesión. Así que en ese sentido, sí, estuve en el comienzo, pero no es mucho más. Lo que le pedí a Federico, sí, era que si quería escribir algo como propaganda. Entonces Federico escribió algo que no gustó a los otros. Recordaba que Belgrano, después de la derrota en Salta, bajó a Tucumán y con su ejército veló las armas en oración a la Virgen, ¿no? Entonces, entre todas las cosas que venía pasando, la propuesta de Federico es, bueno, vamos a Luján, a poner en manos de la Virgen la suerte de nuestro país, ¿cierto? Vamos. Como estaba tan vinculado a la política, y la mayoría de estos sacerdotes eran profundamente peronistas, no sé de dónde estaría el peronismo, porque ese tiempo estaba todo junto, ¿no? Después, cuando las aguas se dividen, me parece que el mismo movimiento de sacerdotes no quedó tan compacto, ¿no? Bueno, no le gustaba esa idea, ¿no? Sino quería como alejarlo de la realidad, no hacer una referencia, sino vamos a Luján, a la Virgen, y muchísima gente se enganchó, los pibes. Después, bueno, pasaron, dice, más del 1.000.000. ¿Qué había detrás? Sí, había de todo, ¿no es cierto? El que iba por acompañar a un muchacho que tenía una promesa, o la barra, iban todos juntos, ¿no? Pero me parece que fue un espacio donde se canalizó algo que era muy grande, porque vienen de lejos engancharse, hacen viajes desde Neuquén para caminar de Buenos Aires hasta Luján. Creo que Tello acertó ahí algo que la mayoría no habíamos visto, ¿no? Quizás a veces pasaba en esto en la iglesia, el compromiso social podía agotar toda la propuesta que tenía la iglesia, ¿no? Y me parece que la iglesia, creo que primero el cambio al interior de la iglesia es bajarnos como si la religión fuera más allá de la muerte, traerlo de este lado, ¿no? Si la religión le pusieron en las nubes, traerlo a la tierra, ¿no? Si la religión quedó en el templo, llevarlo a la calle, ¿eh? Entonces creo que eso es la propuesta, ¿no? Y algunos acentuaban más, otros acentuaban otra cosa, ¿no? Pero no, simplemente eso. Me hizo mucho bien ir, después no volví más. Fui una sola vez. Eso ha sido en el 74 también. La peregrinación de jóvenes, sí. Después la de adultos, sí, mucho anterior, ¿no? Cuando ni siquiera había ruta. Sí, caminaban por la vía, pisando los durmientes. El papá del padre Federico, por ejemplo, era uno de los promotores de esas peregrinaciones antiguas.
¿Me podés describir de a uno lo que vos te acuerdes, sobre todo de Richard, de Mateo y de Eugenio? ¿Cómo era cada uno? Desde cómo era para afuera hasta cómo era para adentro. Bueno, Eugenio fue compañero mío desde chico, en el seminario. También medio vinculados, porque familiares míos están casados con hermanos de él. Así que éramos muy amigos. Era delgado, más o menos mi altura, unos 75. Ahora ya tengo menos, pero en ese tiempo. Y muy inteligente, pero al mismo tiempo de un gran corazón, una gran sensibilidad. Él nos ayudaba en los estudios, siempre a hacer síntesis, porque tiene la capacidad también de pescar las cosas importantes, esenciales. Era un buen deportista, jugaba muy bien al fútbol. Después escribió, daba muchas conferencias, fue profesor, estudió en el Máximo también. Él también posteriormente fue provincial. El provincial le llamamos aquel que coordina la actividad del grupo y ayuda a llevar adelante lo que decidimos en la asamblea. Está el provincial y 2 consejeros. Digo, de gran corazón. Yo creo que sufrió mucho porque era muy sensible. Sufrió por su postura. Recibió algunas observaciones de Tortolo en ese tiempo, por la forma de expresar, como le pasa a John Sobrino ahora, ¿no? Finalmente, después que terminó de ser provincial, estuvo un tiempo en Roma y dejó la congregación, se casó, y ahora tiene 2 hijas. Bueno, ya es muy historia presente, pero el otro día le escribí para su cumpleaños y me contestó que había tenido una experiencia muy linda porque fue a nuestro convento en Roma y tuvo la experiencia de haber sido recibido tan bien, él y su familia, le invitaron a almorzar, porque había fallecido un obispo agrupacionista que estaba en Colombia, o en Bolivia, en Perú, no recuerdo, el padre Santos, que fue el que los casó y es el padrino de su hija mayor. Bueno, fue como un reencuentro con su pasado de la vida religiosa, quedó realmente impresionado. Para mí también fue un regalo muy lindo, porque a veces los que tomaban una decisión de irse quedaban fuera, como si no hubiera existido nada entre nosotros. No pasó con él esto, pero en otros casos sí. Como apartado por su mal ejemplo, lo que fuera, ¿no? Que creo a veces es un gran testimonio de coraje y de coherencia con su vida, ¿no? El caso de Richard también era muy inteligente, gran misionero. Su proceso mental, diríamos, ya por los años 40, era nacionalista, muy nacionalista, rosista, y así navegó en distintas posturas. Pero antes, en el concilio, al principio del concilio estuvo bastante dudoso, ¿no? Porque veía las topadoras que arrasaban con muchas cosas de la estructura, y pensaba que podían llevarse lo importante o lo esencial con lo accesorio, ¿no? Pero él mismo experimentó dentro de la comunidad el choque, y entonces se sintió, o él mismo optó por un perfil bajo un tiempo, creo que sufrió mucho interiormente, hasta que salió al frente con la revista, ese periódico de Southern Cross, La Cruz del Sur. Ahí creo que fue volviendo a tomar su palabra y a decir lo que sentía. Sí, una responsabilidad de conducir grupos. Se dedicó mucho también a acompañar los matrimonios, porque su hermano Pedro fue el fundador del movimiento familiar cristiano. Así que Federico tenía gran admiración por Pedro, aunque discrepaba bastante de su postura ideológica.
Eso ha sido también, creo que, una honestidad intelectual, ¿no? De ser fiel a la verdad que vio, ¿no? Y muy crítico para la Iglesia, ¿no? La Iglesia del silencio, ¿no? Que no era la silenciada, sino la que optó por el silencio, ¿no? Es decir, yo no recuerdo las editoriales que escribió el padre Richards en Southern Cross. Sé de algunas intervenciones, como el caso cuando Prima Testa le escribe pidiéndole que sea mesurado en sus apreciaciones o sus opiniones, él le contesta que tiene una fidelidad con la verdad, porque bueno, uno ve la realidad lo que quiere ver muchísimas veces, ¿no? Porque negar la realidad es muy difícil, pero cuando uno ve la realidad y encuentra justificativos, yo no sé cuál fue la razón de Prima Testa para pedir mesura. Lo cierto es que Prima Testa nunca admitió que el caso de Angelelli hubiera sido asesinado. Siempre, bueno, un accidente, ¿no? A pesar de todas las pruebas que pudieran echar aunque sea una sospecha sobre la muerte del obispo Angelelli. Sí, yo creo entre nosotros también a veces nos gustaban las editoriales del padre Federico, algunos compañeros mayores, ¿no? Estaban más vinculados a la iglesia tradicional. Y después quizás veían como pasa ahora, ¿no? Los dos demonios. Lo que podía haber hecho un guerrillero era lo mismo que lo que pueda hacer Astiz, desde un aparato supuestamente montado para la defensa del derecho, la justicia de un país, le permitían cualquier cosa, que en intensidad era mucho mayor que la que hacían los supresivos. Porque si hablamos de 30.000 desaparecidos, ¿y cuántos no desaparecidos, ¿no? Debe ser más de 30.000 que han sido víctimas de esa represión, ¿no? Entonces, en ese caso Federico era claro, y sobre todo cuando hablaba de las hermanas desaparecidas aquí, y cuando se trataba de los palotinos, también. Yo creo que era más claro Federico que los mismos palotinos, excepto el padre que mantuvo la causa entre ellos. Bueno, ahora me voy a recordar. Había un padre muy amigo de Federico que después también fue director del diario salvar, diríamos, lo que se jugaba en la vida de estos hombres, ¿no? Uno no hace honor a nadie, todo lo contrario, es una falta de respeto a la vida de esta gente y al país, porque cuando uno encuentra testigos tan fuertes de la justicia, me parece que es una señal que no todo está perdido, ¿no? Por supuesto, en los casos no sabemos cuánto estuvo involucrado uno, pero uno puede decir, alguno arrastró al resto de la comunidad que no compartía, es probable, ¿no? No compartieran el pensamiento de Kelly, por ejemplo, ¿no? O que hubiera barrido nuestra comunidad por el pensamiento de Federico. Seguramente muchos habrían muerto por el pensamiento del otro, ¿no? Pero bueno, es parte de la solidaridad que tenemos, ¿no? También somos solidarios con los que piensan de otra manera. Bueno, Mateo fue director mío como estudiante, apenas ordenado, muy joven, fue a Roma y estudió, sacó una licenciatura en Sagradas Escrituras. Era muy intelectual, de familia chacarera, ¿no es cierto?, allá por Pergamino, pero muy intelectual, muy rápido en su pensamiento y también muy bueno para las relaciones con los demás. Se vinculaba con todo el mundo. Yo he recibido así testimonio en Roma, ¿no? que en ese lugar, una casa grande donde había muchos estudiantes de distintos países, y tendían a hacer grupos. Mateo estaba en todos los grupos estaba, ¿no? Le gustaba mucho el asado, y lo hacía muy bien, tanto como Federico, él y Eugenio fumaban muchísimo. Los tres dejaron el cigarrillo antes que el cigarrillo los dejara a ellos. Y cuando volvió, fue también puesto como ya formador, el equipo de profesores que tuvimos,
y con los jesuitas también lo incorporaron como profesor de la facultad. Y él recordaba que en ese tiempo vino el padre Lombardi, un jesuita, que estaba en un movimiento por un mundo mejor. El tema de este movimiento era en torno al amor. Entonces, me parecía que dentro de la institución de la Iglesia a veces había mucha institución, muchas normas y poco amor, ¿no? Y que lo que Jesús había puesto era el amor. Contrarrestando la postura de los legalistas, que parecía que el cumplimiento de las normas garantizaba. Dice, vivir es amar. Bueno, él se entusiasmó mucho con esto. Otra cosa que se dedicó, eran 3 M's, ¿no? Se dedicó a las religiosas, como monjas, ¿no? A las religiosas. Y las religiosas lo humanizaron a Mateo, porque estaba muy arriba, ¿sí, no? Y lo bajaron a la realidad. Sí, creo que le hicieron muchísimo bien. Tuvo muy buenas amigas. Y la tercera M, que es bastante más desconocida, fue capellán militar. ¿Viste? Estábamos, y él era director nuestro, así que era capellán militar, pero no de esos que tienen un sueldo, sino en ese tiempo habían hecho un cambio, que curas fueran a los cuarteles, ¿no? Sin sueldo. Entonces nos llevaba a nosotros los estudiantes, 5 o 6. Yo iba a la puerta 4, estaba el comando. En ese tiempo era Onganía el comandante en jefe. La tarea nuestra era charlar con los muchachos, especialmente cuando estaban de guardia, o estaban en la cárcel, en calabozo, o estaban en enfermería, donde se los agarraban para conversar. Así que él decía que cada vez que se presentaba que había sido capellán militar, nadie le creía. Pero también aprendió mucho, porque era muy valiente y siempre trataba de entrar en diálogo. Y tuvo una postura bastante fuerte, creo que fue ahí el final de su estadía, en un planteo que hizo el comandante en jefe de la Puerta 4. Después, bueno, esas 3 M lo marcaron, ¿no? Uno lo humanizaron, diríamos, ¿cierto? El otro lo abrió también el Movimiento por un Mundo Mejor, lo abrió a una tarea con otros curas, porque trae un aire de libertad y un aire de esperanza este movimiento. Y creo que el AM del militar creo que le hizo ver una realidad, ¿cierto? Parecería que como nos puede pasar a nosotros los curas, ¿no? Que pensamos que el mundo está entre los muros en el que vivimos. Yo creo que en el cuartel también el mundo era lo que se veía desde el cuartel, ¿no? Bueno, digamos, él fue nuestro superior, fue el que impulsó más la renovación. Estando en su tiempo abrimos una misión en Nueva Pompeya, en Chaco, donde estaba la hermana Guillermina, famosa hermana Guillermina. Y cuando eso naufragó, pasamos a la misión a Formosa, el ingeniero Juárez. Él tenía mucho entusiasmo con eso, ¿no? Y acompañaba de muy cerca esa experiencia. Después, también al interior de la provincia, para que aceptáramos e internalizáramos el Concilio Vaticano, también se esforzó, tenía una paciencia para explicarle a los mayores de qué se trataba, de que no era el derrumbe del todo, sino eran signos de la vida que se podía ver. Bueno, estando yo aquí en la parroquia, él me acompañó muchísimas veces, habrá tenido que defenderme o explicarme para los hermanos, y algunas veces también me pedía a mí que me moderara, ¿no? O que le hablara a los otros, a los compañeros mayores, que les explicara, ¿no? Por qué hacíamos las cosas. Quizás eso fue una deficiencia mía, de no haberle explicado mejor a los compañeros. Bueno, me impresionó Mateo que llevó hasta adelante su propia enfermedad con gran altura, ¿no?
con gran esperanza y con una visión, diríamos, no de final, ¿no es cierto?, sino del comienzo de una etapa nueva en su vida, que hace que la muerte no sea más que dar vuelta a la página, ¿no? Porque nadie renuncia a sus sueños al morir. Y creo que él fue acrecentando las cosas, su esperanza, ¿no? Era profundamente optimista. En cambio, el padre Richard sufrió una terrible enfermedad, ¿no? Este pobrecito tenía muchísimos problemas, ¿no? Y él lo que hablaba muchísimo, con mucha claridad y fuerza, era de Jesús, ¿no? Y cómo Jesús aceptó el riesgo de la muerte porque no podía claudicar de su convencimiento, ¿no? Y murió como crucificado, ¿no? Con un dolor impresionante. Entonces un día me dice, hace algo, ¿no? Bueno, pedía por su mamá, pedía por su hermana. Murió como el crucificado, ¿sí? Bueno, son hombres que vivieron y se entregaron. Los tres cultivaron la amistad. Yo me sentí muy amigo de los tres. Y enriquecido por su ejemplo, por su testimonio, ¿no? Y todavía, diríamos, Eugenio, a pesar de haber dejado nuestra congregación, lo que él hizo, lo que él propuso, su pensamiento, nos sigue alentando. Y tiene mucho gancho entre la gente. Estamos viendo que nuestra fragilidad encierra una gran riqueza, ¿no? Porque generalmente se idealiza el éxito, ¿no? Y entonces, como la mayoría no tienen éxito, ¿no es cierto? La cosa es descubrir el regalo que se nos da en nuestra propia fragilidad, en nuestra propia derrota y en nuestros propios fracasos, ¿no? No por masoquistas, ¿no? Sino a veces una dificultad nos hace pegar un salto que no hubiéramos hecho antes, ¿no? Así que eso es como una herencia que yo siento que todavía me habita, ¿no? Cuando vos decís que en el 76 fuiste a Puerto Rico, decís, me mandaron a hacer un curso. ¿Estabas en peligro? ¿Por qué te fuiste? Porque me mandaron. Pero de aquí me sacaron, yo hice una propuesta al padre Eugenio y al padre Carlos, que era el provincial, de que podíamos conseguir una casa para trabajar con los jóvenes y contener a algunos jóvenes que querían ser religiosos, que vieran ese tiempo. Y yo di 3 nombres, pero para que no pensaran que dijera, animémonos y vayan, yo me puse con Eugenio y con otro que se llama Juan Ignacio. La casa se puso aquí en Tarija, al 3500 creo, y me pusieron a mí, los otros 2 no fueron, ¿no? Y tenían 2 o 3 muchachos en el camino. Y Eugenio, supongo que fue el que motivó, me enviaban a un curso en Puerto Rico que organizaba la Conferencia de Religiosos Latinoamericanos para los que estaban en la tarea formadora. Así me lo vendieron a mí, ¿cierto? Después, cuando sucedió la muerte de los palotinos, recibo un llamado, dice, no vuelvas, va carta. Va una carta y me cita Eugenio en Bogotá. Entonces en Bogotá me dice, mira, ya todos la parroquia dicen que no vuelvas, ¿no? Porque hay llamados, hay amenazas, bueno, confiando en lo que él decía, yo no tenía un eco directo, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué hago? Entonces fue así que entre las propuestas que surgieron, que aprovechara que fuera a Madrid a hacer un curso de pastoral.
Estuvimos 3 días con Eugenio, fue a fin de agosto, él cumplía años el 31, ese día nos despedimos. Fue una experiencia rara. Cuando paso para embarcarme, se me acerca uno, me muestra una tarjeta de policía secreta, me hace bajar varios sótanos, me da vuelta de la maleta, me saca el saco, saca los zapatos, revisa, no me dice nada. Al rato viene, me devuelve los documentos, vístase, vaya. Cuando me senté en el avión, sentí la sensación, digo, que el pasado se me cortó, ¿no es cierto? Y el futuro no sé qué va a ser. Una sensación así de estar realmente en el aire. Y los otros días, cuando le escribía para su cumpleaños, diciendo en el año 77, nos despedimos en Bogotá, dice, ya te voy a escribir algo de ese tiempo. ¿Sí? Y él me podrá decir por qué. Nunca me dijeron claramente. Yo nunca me sentí exiliado, ¿no? Porque yo encontré exiliados que la pasaron muy mal, lo pobre. Era un estudiante, algo así, aprovechando la ocasión. Cuando vos decís gente muy preparada que venía a dar cursos a Nazaret, yo recuerdo haber visto un volante donde decía que el padre Mujica iba a venir a dar un curso. ¿Podés contar eso? Sí, Mujica venía varias veces, vino. Por supuesto, venía con la experiencia de la villa y una provocación, digamos, porque todo su estilo era provocativo, digamos, él mismo, su manera de plantarse en la vida era provocador, ¿cierto? Para un cristianismo tranquilo, donde la religión sería como el descanso en la lucha, ¿cierto? Hasta que desde él era lo que provocaba la lucha, ¿no? No digo la lucha armada, no recuerdo en qué postura estaba él, ¿no? Y al final ciertamente no estaba con la lucha armada, no sé si en su juventud había pensado otra cosa. Bueno, enganchaba mucho porque invitaba a aterrizar. Entonces aquí también, a partir de esas charlas, la gente se reunió. Y primero tenía un lugar, un centro, se llamaba Creo, Centro de Reflexión, Oración y Estudio, Creo. Y la que animaba esto era la chica Marta Boyocchi, que después fue misionera en Formosa por muchos años con los claretianos, y ahora está de misionera en Puerto Rico, no, en Haití. Muy entusiasmada con los haitianos, por la pobreza y el entusiasmo, su capacidad de fiesta, es impresionante. Bueno, ese grupo comenzó una reflexión y después, cuando se acercaron a la posibilidad de elecciones, pasaron a militar. Y visitaban a la gente del barrio, qué sé yo. Cuando el retorno de Perón, bueno, nos organizamos para ir. Y ya un grupo que no era de ellos, pero aquí a 3 cuadras, vinieron a llamarme, por la noche, como a las 12. Tenían un fueguito delante de la casa, que sería una unidad básica, no sé. Y quería que rezara con ellos. Una cosa muy linda, me evocó lo del éxodo, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, una esperanza, salimos, mañana vamos por allá, y queremos que nos bendiga, que rece con nosotros. Me parecía que había una unidad, ¿no? Esto era de fe y esto era de vida, ¿no? A mí me sacudió mucho, porque era gente no de libros, sino de corazón, ¿no? Iban a buscar al viejo, ¿cierto? Bueno, yo creo que esa participación de Mujica hizo que muchos de aquí se incorporaran a este proceso, ¿no? Con los encantos y los desencantos que trajo, ¿no? Los dolores que no se previeron al principio. Contame algo más sobre Mujica, tu relación personal con él en el 75. ¿Tenías una relación de amistad? Sí, creo que fue una figura muy especial. Creo que por muchos motivos. Creo que tenía carisma, también tenía una buena imagen en la televisión, y sabía
actuar en televisión, en esos paneles, que era incisivo, era directo, era joven también. También el hecho de ser de una condición social tan distante de la villa, pero económicamente bien, y que hubiera dado ese paso, era un ser diferente, ¿no? En tanto, diferente donde, con su familia y diferente en la villa, ¿cierto? Tan cercano y al mismo tiempo tan intelectual, porque alternado con clases que daba en la facultad. Si fue un amigo mío, no podía decir que fuera un amigo, porque yo no estaba en el grupo que él formaba. Antes de ser el Movimiento por un Mundo Mejor, solían reunirse aquí en la parroquia Santa Amelia, que está en Liniers y Belgrano. Alguna vez estuve ahí, ¿cierto?, en ese grupo. Pero como yo soy corto, entonces yo mucho no me vinculaba con la gente importante, ¿no? Yo estaba en tercera fila, en todo caso, ¿no es cierto? Y la otra cosa que en ese tiempo yo no simpatizaba mucho con el tema de las armas, ¿cierto? Puede ser por muchos motivos, uno puede ser por miedo, pero de todas maneras me daba cierta cosa, ¿no? Así como si fuera la única alternativa el de las armas, ¿no? Yo estoy hablando de un tiempo en que las cosas eran muy confusas, ¿sí? Ahí con la asamblea, cuando los obispos del Tercer Mundo escribieron una carta, creo que eran 15, 18 obispos del Tercer Mundo, escribieron una carta sobre el tema social y la Iglesia, que fue la bandera que asumieron los curas para el Tercer Mundo. Ningún obispo firmante de eso era argentino. Estaban en el del Cámara, otros latinoamericanos, pero no estaban los argentinos. Después, con ese documento, nos reunimos en San Miguel, sacerdotes, religiosos, laicos, un montón. Era realmente impresionante las cosas que se planteaban. No digo de la lucha, sino de la Iglesia nueva que cada uno que soñaba, ¿no? Entonces se dieron en tres los grupos de trabajo, como un árbol, yo pensé, ¿no? Las raíces, el tronco y las ramas. Las raíces eran los de la pastoral obrera. Las ramas era la juventud. Y el tronco eran las parroquias. ¿Viste? El tronco no cambia nunca, ¿viste? Entonces, las parroquias son fijas casi, ¿no? Cambia con el tiempo, pero las raíces tienen una actividad intensa ahí, ¿no? Van proveyendo alimento para el árbol. Y por supuesto las ramas se pueblan de hojas o de flores y después se caen. Esa es la pastoral juvenil. Los dos se miraban con compasión a los del medio, ¿cierto? Ahí estábamos los conservadores. Era un reflejo. Pero cómo ser cura, sí, era total libertad para hablar. Y que coordinaban esto eran dos sacerdotes ejemplares, ¿no? Uno el padre Tello y el otro el padre Gera, que tengo entendido que todavía vive. Dos tipos macanuísimos. Y que pilotearon eso con la posibilidad de la catarsis, ¿no?, que se dio. Ninguna de las cosas así muy novedosas se realizaron, pero creo que muchas cosas se canalizaron de otra forma, ¿sí? Y las parroquias quedamos ahí, medio tiesas todavía, ¿no? Porque hay que llevar los papeles, todo tiene su tiempo, más burocrático. Así que yo con el padre Mujica, alguna vez me invitó a ayudarlo en la villa, pero pocas veces, 2 o 3. Pero volví, después que lo habían llevado, bueno, lo mataron, ¿no? Entonces había un paisano, conversé con él, tenía una gran admiración por Carlito. Y dice, claro, le gustaba el pobre hombre, estaba entonado, pero eso le daba imaginación.
Dice, Carlito vivía allá y enseñaba en un edificio alto. Y de allá nos miraba él, ¿no? Siempre nos miraba. Y Carlito es el único. Ahora tenemos uno que es muy bueno, dice, pero no es Carlito, dice. Pero tampoco podemos pedirle a Dios un Carlito todos los años, dice. Fue lindo, dice, porque era él, sí. Cada uno es cada uno, pero... Sí, yo cuando lo asesinaron, me habían designado una tarea misionera en Córdoba. Así que yo estaba en un pueblito de campo, y ahí como a las 8 de la mañana del domingo me enteré que lo habían asesinado el sábado. Y yo creo que la atención de Carlos fue esa también, ¿no? Él había sido secretario del obispo, secretario personal del obispo. Y el obispo, bueno, sabiendo cómo era, lo aceptaba, ¿no? Pero él quería ser fiel a sus convicciones y no quería romper con la iglesia. Hay que decir, bueno, mi mamá será lo que sea, pero es mi mamá, ¿cierto? Me gustaría que fuera otra cosa. Y creo que él hizo mucho para que fuera otra cosa la iglesia. Era una época, cuando hablaste del grupo de obispos latinoamericanos y después lo de San Miguel, era una época donde se hablaba de redistribución de la propiedad privada, de quiénes eran los dueños de los medios de producción, se hablaba de cosas muy profundas. ¿De qué cosas se hablaban? Claro, quizás quisiera saber qué es lo que decían los obispos en su carta, esta que provocó entusiasmo en estos sacerdotes, ¿no? Sí, me parece que hicieron aparecer que la historia, la realidad, tiene que ver con nuestra condición de fe. Entre los dogmas que tiene el capitalismo es lo sagrado de la propiedad privada, ¿no es cierto? Y vemos la globalización es económica. Los productos pueden pasar de un país a otro, la gente no puede pasar, ¿cierto? Entonces tenemos una globalización económica de la producción, que a veces hacen los explotados, ¿no es cierto? Que para la riqueza de aquellos que manejan el asunto. Pero no es equitativo cuando baja, diríamos, no favorece igualmente a los que trabajan. Entonces los bienes de la tierra tienen un destino común y la sabiduría es cómo administrarlo para que eso llegue a todos. No es la riqueza el ideal, sino ser humano ese es el ideal. Y no coincide con que tener más plata o más cosas uno sea naturalmente más humano. Parecería que es lo contrario, ¿no? Tampoco la pobreza, la miseria no es humano, deshumaniza. Y aquellos que viéndolo y pudiendo hacer algo también se deshumaniza si no lo hacen, ¿no es cierto? Claro, decir estas cosas son comunistas. Un pretexto lindo, ¿cierto? Para seguir con la plata sin remordimiento, sin responsabilidad. Claro, después de esa injusticia, en algunos provoca tanta rebeldía que tiene ganas de romper la cabeza al otro, que se cierra. Y bueno, algunos deciden jugarse una mayor libertad frente a los bienes, como dice Jesús, felices los pobres, no los miserables, sino los que son libres, ¿cierto? O feliz aquel que es capaz de hacerse pobre para que otro no sea miserable. Felices los pobres que no ponen su seguridad en el tener. Y eso es una tarea difícil, porque la sociedad consumista te vende. No compraste una cosa que ya te ofrecen en la última edición, ¿cierto? Que hace descartable la anterior. Así que estamos con disfrazar de espiritual lo que es materialista y defenderlo con argumentos religiosos. En ningún lugar del Evangelio dice
La propiedad privada es de derecho divino. Somos administradores, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos para que rinda más, ¿no? o mejor? Realmente, bueno, está hablando de eso, de Bosnia, que inaugura su fábrica, ¿cierto? Y a ellos les interesa la producción, ¿cierto? Si contamina, y así vemos, ¿no? Todo está pudriendo, ¿eh? El aire, la tierra, el agua, entonces hay que producir. La Argentina exporta con la soja, exporta su tierra y fabrica los desiertos. ¿Sí? Pero viva la pepa. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Qué cosas cambiaron desde el golpe del 76? El cambio que yo sentí con el golpe, en algunos, cierta ilusión, ¿no? Que no compartía, pero algunos la ilusión, bueno, a ver si por fin se acaba esto, que muerte para acá, muerte para allá, porque aparecían las muertes de muchas personas, se lo atribuían a ciertos grupos y eran, diríamos, hechos desde el Estado, ¿no? O de los agentes, los servidores del Estado. Así que esa tensión, me parece que muchos en la iglesia, curas o jerarquías, se adhirieron a esto como sería un paso hacia la paz, ¿no? La otra, bueno, puesto en ese planteo, el no ver, yo creo que no ver porque no se quiere ver, ¿no? O no se quiere cuestionar. Bueno, como la iglesia tiene tanto peso histórico, tan vinculado al poder, ¿no? Entonces existe una alianza implícita y explícita a veces, ¿no? Me parece que puede tener más adhesión a las Fuerzas Armadas que un partido político. Sobre todo hay tantos partidos, cómo se diferencia uno, ¿no? Así que eso me parece el silencio, la alegría de parte de algunos y el temor de parte de los otros, ¿no? El caso de Angelelli, por ejemplo, me impresiona muchísimo esto de que vivió Angelelli, el olvido, la marginación de su propio colega, y la soledad. Yo siempre cuento, quizá lo podría contar ahora, la experiencia de dos laicos voluntarios que trabajaban con Angelelli, uno está en misiones ahora, fueron detenidos en la frontera de Mendoza con un sacerdote y después el sacerdote fue puesto en libertad y los muchachos también. Volvieron a La Rioja y el obispo fue a verlos. Y llegó a la casa y estaba así, la casa de jóvenes. Muchachos, ¿qué hacen acá? Y nosotros no convocamos a nadie, han venido a vernos, a tomar mate, a charlar. Entonces le dice, mire, yo quiero hablar con ustedes. Así que suban la camionetita, subieron al cerro, ahí paró la camioneta, se bajaron los tres, y entonces el obispo le dice, muchachos, estamos solos. Los que estaban con nosotros se han escondido. Vengo a pedirles un favor, que se vayan. No quiero cargar sobre mi conciencia la muerte de ustedes. Por favor, váyanse. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Y usted qué va a hacer? No, yo lo tengo claro. Yo soy pastor de esta diócesis y este es mi lugar. ¿Y qué le va a pasar? Lo que sea. Bueno, se abrazaron, lloraron, nunca más se volvieron a ver, ¿no? Y bueno, este era un hombre, ¿por qué era así? ¿Cierto? No era por una opción política, ¿no? Sino porque había escuchado a su pueblo, ¿no? Tiene una sensibilidad a pescar lo que tal vez no podían expresar verbalmente la gente y que un intelectual tampoco lo podía entender en ritos que algunos pensaban que eran supersticiosos. Y el obispo dice, ahí está el alma que se está expresando.
Y se lo reflejó un campesino. Fue a la casa de este hombre y le dice a los chicos, ¿y el viejo dónde está? Y se fue al monte. Y lo llamamos. No, dice, yo voy para verlo. Y ya fue monte adentro y lo encontró al viejo porque trabajaba la madera, estaba tallando. ¿Qué hace aquí, viejo? Perdido en el monte. Y mire, padre, yo tengo que descubrir el alma a la madera. Y el ruido me impide descubrir el alma a la madera, entonces me impongo yo. Yo quiero sacar lo que la madera me entrega, ¿no? Entonces él usó unos versitos que escribió, ¿no? Qué importante es el silencio para descubrir el alma de uno y del pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un gran don, y él es fruto de, diríamos, la dictadura le puso en evidencia el alma de este obispo, ¿no? Como él venía de estar unos días en el Chamical rezando por la muerte de los dos que habían sido asesinados y buscando documentación. Lo sorpresivo que en el accidente él cayera en la ruta y los papeles de la investigación cayeron en la oficina de Arguindegui. Es un accidente milagroso, ¿no? Una de las cosas que empiezan a caracterizar a Santa Cruz, esta amplitud, esta flexibilidad de las paredes del edificio para albergar a diferentes sectores, ¿no? En esa época donde vos, además, eras cura párroco, en esos años tan importantes de la historia del país y de Santa Cruz, ¿qué grupos recordás que se acercaban y encontraban cobijo bajo el techo de Santa Cruz? Bueno, yo de la Facultad de Filosofía y Letras mandaba a muchos jóvenes a la iglesia, cuando disparaban de los palos, ¿no? Se refugiaban aquí. Pero, digamos, esos eran transitorios, ¿no? La Manzana, sí, Nazaret albergó muchísima gente. Por decirte el caso, muchos refugiados de la dictadura de Pinochet pasaron por aquí antes de seguir a Europa. Por ejemplo, ahora, el Ejército de Salvación ha terminado un encuentro, ¿no? La CTA se reunió aquí, acá se organizaron aquí. Tanto es así que contaba de Llenaro que alguien le comentó, ¿sabe que secuestraron a 2 hermanas francesas, qué sé yo qué, o un grupo de gente? El domingo estaban conversando eso. Genaro fue a vender diario, cuando volvió, los compañeros lo recibieron. Es aquí donde secuestraron a la gente. Ahí se terminó la reunión y se fueron, ¿cierto? Pero se habían reunido aquí. Después también se reunieron el movimiento ecuménico por los derechos humanos, ¿sí? Se hizo aquí también. Después, bueno, distintos encuentros, sea para estudio, no religiosos, ¿no? Creo que es una de las características que tiene este lugar, que está abierto a todos, ¿no? Y ya, después en el templo, bueno, a nadie se le puede llevar a una celebración religiosa, pero en el caso, tal vez el hecho del recuerdo de la desaparición de las hermanas y las demás personas el 8 de diciembre, comenzó a tomar un poco más de relevancia en tiempo de Mateo, y cada vez más, ¿no? Nos sentíamos muy tocados por la situación de los familiares de los desaparecidos y por el coraje y la entrega de las madres, ¿no? Y bueno, también acompañamos un poquito, por lo menos para decir que no estuvimos al margen de la carpa blanca, ¿no? Estuvimos ahí cuando hubo una hermanita también haciendo ayuno ahí. Otro hecho que muy doloroso fue un sábado santo. Hacíamos recuerdo de María, cómo estaría María con la muerte de su hijo, el asesinato de Jesús. Y había varias madres ese día. Después de la celebración, reflexionamos, rezamos, qué, digo, mire, son cosas que suceden, no planificadas. Quiero decirle que aquí también está la esposa de Chilingo.
que según dice ella, lo único que percibió de su marido que iba cayendo en el alcoholismo, ¿no? Ya su marido no estaba aquí en el país. Pues yo dije eso, y terminamos, y algunas madres fueron a saludar. Entonces, qué duro que es esto, Bernardo, dice. Bueno, yo no le iba a echar, estaba aquí. Pero realmente un gesto tan noble de parte de las señoras, ¿no? Ella tampoco hacía alarde de ningún prestigio por lo que había hecho su marido, por supuesto, ¿no? Pero muy doloroso todo eso, ¿no? No sé si es la palabra que usaste o el tono en que lo dijiste, pero me pareció a mí que era la primera vez que escuchaba en relación a la crucifixión de Jesús cuando asesinaron a Jesús. Asesinaron. Había escuchado cuando lo mataron o crucificaron, pero ¿la asesinaron? Tiene como además de ser verdad, tiene como otro peso hablando de lo que estamos hablando. Uno de los principios, frase de Santa Cruz, es junto a los crucificados de hoy. ¿Quiénes eran los crucificados en la época que fuiste párroco de Santa Cruz? Sí, como pasionistas estamos referidos a la pasión. Y cuando se dice pasión, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Pasión puede ser el hecho de sufrir, que es víctima, uno pasivo, ¿no? Y otra cosa, también pasión, toda esa energía que uno pone en hacer algo. Y cuando hacemos memoria de la pasión de Jesús, la primera pasión de Jesús fue el de la solidaridad, el de la fraternidad. Esa pasión lo quemó por dentro, ¿no? Y lo que él decía, el reino de Dios, es decir, el proyecto de Dios es la fraternidad. En muchísimos casos decimos, bueno, ese es el proyecto de Dios, pero no se puede hacer porque es muy difícil y se atribuye, casi todos le pasamos las facturas de todos los males a Dios, ¿no es cierto? Por algo lo hace, te manda una enfermedad para ponerte a prueba, le mata al chico en el matrimonio porque quiere que el chico vaya al cielo, ¿no? Es cierto que las cosas están en nuestras manos, ¿no? Y es una confianza grande que Dios ha puesto de hacernos cargo de la realidad, ¿no? Entonces Jesús se hizo cargo de la realidad y anunció que somos hermanos y por lo tanto todo aquello que rompe la fraternidad no es de Dios, ¿no? Y el reino de Dios será cuando nos tratemos más como hermanos, es decir, que seamos humanos, lo más divino es el ser humano, ¿no? Y Jesús tuvo que pagar la consecuencia de esto, porque no fue aceptado. Y fue entonces condenado en una muerte legal, se salvaron las apariencias, pero fue un asesinato programado, ¿no? Entonces su pasión se volvió pasión, en el sentido que tuvo que sufrirla, ¿no? Pero al mismo tiempo, Jesús dice que no hay mayor amor que dar la vida. Y lo hizo, ¿no? Como decía, bueno, como el grano de trigo que se tira en la tierra y brota, ¿no? Hay una linda milonga que dice, ayer planté una semilla, bien regada la dejé, tal vez estará llorando por lo mal que la traté. Tal vez estará diciendo, me muero en la oscuridad, si yo nací para la vida, ¿por qué me habrán de enterrar? La vida es un largo surco que abrió la mano de Dios. Semillitas sepultadas buscamos la luz del sol. La espera a veces es larga y larga la soledad, y hasta tememos a veces si solo habrá oscuridad. ¿Para qué entrar en discusiones? Ahora no puede entender. Mañana, cuando sea un árbol, me lo sabrá agradecer. Entonces, yo creo que somos semillitas que van brotando, ¿no? Y qué sé yo, la hermana es una semillita que brotó y germinó. Y quiero que rescatan la vida, ¿no? Entonces uno se pregunta, dice, ¿qué tendrá este muerto que tanto vivo molesta? Es que está vivo, ¿no? Me parece, eso es lo que yo creo, ¿no?
Y ellos, Jesús nos dice, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el otro, en todos, ¿no? Pero en especial en aquellos que son víctimas de la injusticia. Porque creo que se habla muchísimo más de la paz, pero mucho más de la paz se organiza la guerra. Aún los mismos que forman comisiones de paz son los que fabrican la guerra. Entonces tenemos que acercarnos a eso que son las víctimas, y, bueno, codo a codo con ellos, descubriéndoles la posibilidad que tienen. Todos tienen recursos interiores que son capaces de sacar a flote, ¿no? Por eso, y de paso digo que uno aprende cómo los últimos tantas veces nos enseñan verdades grandes como una casa, ¿no? Los que sufren, los que han pasado por la lucha, ¿no? A mí me admiran las madres. Yo digo que las madres son un regalo muy grande, ¿no? Nosotros los argentinos inventamos la virome, no sé cuántas cosas inventamos, pero lo más maravilloso son las madres de la plaza. Es un invento argentino, ¿no? Vos decís, muchos se incorporaron y otros se iban. Vos me contaste la otra vez, no sé si querés volver a contar algunos ejemplos, de los sermones donde vos incorporabas la realidad. Y no siempre esa realidad gustaba ser escuchada. Por ejemplo, cuando murió el Che, o otras que te acuerdes también. Sí, dos grosas, ¿no? El caso del asesinato de Trelew, aquí estaba rezando en voz alta porque invitábamos a participar, y por distintas intenciones. Y alguna, de alguna manera, convalidando la decisión, no el asesinato, no lo pensaban así, sino restablecer el orden, supongamos, en Trelew, y otro gritó por los asesinados en Trelew. Pensamos, es desbarajuste, ¿no? Y la otra es la que está en la película Valentín, ¿cierto? Que con motivo de la muerte del Che, yo recogí eso. Bueno, ha muerto en Bolivia un argentino, ubicándolo que no tenía necesidad de meterse en ese camino para pasarla bien, ¿no? Entonces, iba detrás de un ideal. Eso me parecía que era claro, que tenía una idea. Entonces, mi pregunta era, ¿qué seríamos capaces de hacer por el ideal que tenemos, ¿no? O si tenemos un ideal que es capaz de abarcarnos la vida o nos ocupa los tiempos libres, ¿no? Bueno, ahí se enojaron, los cuantos se levantaron y se fueron, ¿no? Y alguna vez, que estando mientras hablaba en la misa, que se levanta uno del fondo y viene caminando y se te para a 2 metros delante todo el tiempo, ¿no? Y yo seguía hablando. Media vuelta se pegó y se fue, ¿no? Había servicios en las misas, ¿vos sabés? Bueno, nosotros tuvimos 2 misas cuando el padre Carboni estuvo preso. Ese día era evidente, porque estaban los carros en la puerta y gente de uniforme también, y otros sin uniforme. Estábamos sentados en una rueda, alrededor del altar, y uno quería tener un recuerdo nuestro, así que nos sacó una foto cada uno. Y recuerdo había un padre veterano, estaba en la iglesia y quería ofrecerle asiento a un policía uniformado, ¿no? Este padre, claro, de otra época, habíamos puesto un cartel, una frase de Pablo Freire que decía: nadie es si impide que otro sea. Y entonces el padre dice, esa frase está incompleta, porque dice, nadie es qué. ¿Qué impide que otro sea qué? O sea, eso refleja la mentalidad, ¿no? Así que gramaticalmente estaba mal la frase. Así que, pero no fuimos perseguidos de una forma que se podía esperar mayor, ¿no? Es cierto que a veces lo que salía de estas conferencias eran seguidos, ¿no? Por algún coche,
A mí también, alguna noche iba caminando, a las 12, una, y un coche que me acompañó a mi misma velocidad, hasta llegar a la puerta de casa, ¿no? No sabía qué hacer ahí, si correr, ¿no? Y eso, ¿no? Pensaba si sería bueno correr, ¿viste? Entonces después, bueno, voy a tratar de hacerme tranquilo, ¿cierto? Después me quedé sentado cuando entraba, ¿no? Pero, y suponía, como ya se rumoreaba, que había amenazas, opresiones y aprietes. Recuerdo cuando tuvimos la misa por el padre Carbone, vinieron a preguntar qué iba a suceder. Preguntaron por mí y la chica que atendía la secretaría dice: el padre se fue a comprar una escoba. Me está tomando el pelo. Dice, no, sí. Así que al rato aparecí yo con una escoba, había ido a comprar una escoba. Entonces me preguntó qué íbamos a hacer. Una celebración por un padre. ¿Qué es esto del movimiento para el tercer mundo? Yo nunca formé parte del movimiento. Simpatizaba con ellos, pero... y cuando fui explicando, y dice, bueno, yo coincido con eso entonces. Pero mejor que no hablemos de esto porque nos va a ir mal a los dos. Después, así con una perspicacia muy grande, me dice, esta es una iglesia irlandesa, ¿no? Hecho por los irlandeses. ¿Tiene algo que ver con el IRA? No, a veces hay ira, pero no con el IRA aquel, ¿no? Esas anécdotas que yo, en el momento por ahí pesan más porque todos están hablando de lo mismo, ¿no? En la distancia son simples anécdotas. ¿Vos estuviste en el momento de la bomba? ¿Ese momento es contemporáneo a tu estadía acá en Santa Cruz? Habrá sido 77. Pusieron una bomba aquí en Nazaret, en la casa de Nazaret. Yo no estuve, ¿no? Estaba el padre Federico, el padre Jorge Stanfield, que está en Estados Unidos ahora. No sé si Mateo estaba ese día. Heriberto Dolan también, otro compañero. Ellos bajaron cuando oyeron el estampido. No sé si tuvo algún mensaje, además del mensaje sonoro y destructivo, si tuvo algún papelito por ahí, no recuerdo eso. ¿Y cuando fueron las pintadas, estabas? Sí, comunista, que sé. Sí, yo venía caminando de noche, venía desde Boedo y vi, estaba pintado la puerta de la escuela, y el muro que da sobre Estados Unidos. Sí, uno, viste, toda esa cosa está grande, ¿no? Cualquier hecho raro, normal que nadie entró en la casa. Otra vez entraron ladrones, pero digo que si en ese tiempo hubiera entrado un ladrón común, nada más, no gana ni para el entierro, ¿no? Sí. Pero me parece que dentro de todo, a pesar de las diferencias que teníamos entre nosotros, imagino que los hermanos entonces eran mayores, habrán sufrido bastante la incertidumbre, ¿no? El temor. A mí me pusieron en el año 86, 87, no, en el 90. En el año 90 me nombraron provincial por 3 años. Entonces había un padre viejito que decía, por culpa de casi nos matan a todos y ahora lo ponen de provincial. Pero bueno, exageraba, ¿no? Decía por culpa mía. Pero era la sensación que tenía el pobre, que muchos no entendían las cosas que estaban pasando, ¿no? ¿Qué significó para vos como pasionista la devolución de los cuerpos y que los familiares hayan decidido enterrarlos acá en Santa Cruz? A mí me parece que barro la naturaleza, ¿no? Dijo el mar, este crimen es nuestro. No es nuestro este crimen. Lo devolvieron, ¿no?
bueno, no hay crimen perfecto, parece, ¿cierto? Después de tantos años anónimos allá, aparecieran. Bueno, me revela qué importante que es para las personas constatar que su ser querido está muerto, ¿no es cierto? Me parece que la familia encontró paz, algo se pudo cerrar, ¿no es cierto? No tengo esa experiencia, pero me parece que es algo difícil de entender y admirable por otra parte. Después te confirma, ¿cierto?, la realidad de que se niega, ¿no es cierto?, los que no quieren aceptar que hubo estos crímenes tan complicados para hacer las cosas, ¿no?, tirarlos al mar. Y gente que conoce el mar, supuestamente, ¿no es cierto? Porque el mar devuelve las cosas, en este caso, las personas. Me parece también un éxito de parte de estas mujeres que han luchado tanto tiempo, a quienes de quienes se rieron, las despreciaron, de locas, ¿cierto? Y terminaron siendo más cuerdas, ¿no? Y tener eso, creo que una especie de respuesta a tantos años de lucha. Que estén aquí, que hayan decidido traerlo a Santa Cruz. A mí no me gusta llevarme títulos de otros, ¿no es cierto? Me parece que es el terreno de ellas. Aquí se la secuestraron y es de ellas, ¿no? Es feo que yo, que no he tenido que sufrir casi nada, me ponga como víctima y sobreviviente admirable, ¿no? Yo creo que es reconocer que en este lugar, por nosotros, ¿no?, porque ellos dieron la vida por nosotros, ¿no? Porque cualquiera podía haber sido desaparecido, porque no eran vinculados a alguna cosa subversiva, concreta, ¿no? Cualquier persona que tomara partido por las víctimas estaba expuesto a ser víctima, ¿no? Así que digo que están en buen lugar y creo que también es un mensaje que nos dejan, ese lugar va a recordar que estas mujeres están dando vida todavía. Si no fuera por ellas no estaríamos aquí charlando, ¿no? Y el hecho de rebobinar y recordar, como dicen, que es pasar por el corazón, hace bien, nos hace bien, creo que también puede hacer bien a otros, para que no se estanquen en el pesimismo, que nada se puede hacer, cuando en realidad está casi todo por hacer. Cada generación tiene que hacerse cargo de empujar la cosa para adelante, para ser más humanos. Además de que en ese grupo había personas de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, uno de los mayores inventos argentinos, como vos dijiste, el grupo se reunía a veces en otros lugares también. ¿Vos crees que el hecho de que hayan hecho un operativo tan grande con muchos testigos en Santa Cruz también fue un golpe a Santa Cruz? ¿Por qué crees que hicieron el secuestro acá? Si me preguntas por qué fueron secuestradas en Santa Cruz, bueno, es la pregunta que nos hacíamos cuando a los 25 años, ¿no? ¿Por qué nos pasó a nosotros? Me parece, bueno, no había un lugar donde, por lo menos yo no conozco, pero por lo menos había un lugar, para ponerlo con más sencillez, había un lugar donde las madres se sentían bien, ¿cierto? Solían decir, escuché de alguna de ellas, que entraban en el templo con la misa vespertina y después pasaban la noche ahí en Nazaret, descansando, conversando, rezando, los que creían, ¿cierto?, compartiendo información.
había una chica que ese tiempo vivía en Nazaret, se llama María, trabajaba parte como responsable de la casa. Una noche vino alguien a la casa a dormir, que tantas veces llega personas que no se conocen. A ella le volvió mal, así que se levantó por la noche y se asomó a la habitación y no estaba. Y lo que sí aparecía, un uniforme de una fuerza de seguridad. Y recorrió la casa y ella estaba caminando por la casa. Es decir, que venía para pispear ahí qué había, quiénes estaban, a qué se dedicaban, ¿cierto? Así que esos casos sí, pero me imagino que eran varias cosas que se iban sumando. Ahora, si tenía una intención de aleccionar a la gente, que se cuidara, bueno, no sé. No creo que tampoco haya producido un efecto de frenar todo, ¿no? Pero seguramente más de uno se habrá alejado, porque bueno, crean la certidumbre de quiénes son, cómo se los acusaba. Estos son marxistas, son zurdos, y bueno, ateos, tantas cosas, ¿no? Mucha gente tiene... Es sorprendente cuánta gente se desayunó después de que terminó la dictadura, ¿no? Que le parecía imposible. ¿Cómo se podía pensar esto de las Fuerzas Armadas, tanta gente católica? Ahora, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene el ser humano, no? Que pueda hacer estas cosas. Y fíjate, es notable cómo a veces uno internaliza lo que luchó, internaliza lo del adversario que un día no aceptó, ¿cierto? Termina siendo tan parecido. Occidente se levantó contra el muro, ¿cierto?, tan fuertemente, el muro que hicieron los comunistas, ¿cierto? Y Estados Unidos construye otro para separarlo de México. Y los dos son muros. ¿Cómo se puede hablar de la paz y llevar adelante una guerra, un exterminio? Se puede hablar de la justicia y no puede moverse un pelo ante los chicos que se mueren de hambre. Es impresionante, ¿no? Es un ser complejo, el ser humano. Angelelli, las monjas francesas, los palotinos, esta lista de asesinatos, igual que Jesús. Hoy, después de todo ese tiempo, a vos como hombre, colega de ellos, ¿eso es algo que llevas como un dolor adentro? ¿Es algo difícil de relatar? ¿Te cuesta a veces sonreír, ser feliz? ¿Eso lo llevas vos como un asesinato en tu familia? ¿Cómo te influye hoy esas muertes tan cercanas? No, bueno, por supuesto no me alegra la muerte de nadie, ¿no? Pero para mí esta muerte de estos compañeros me llena de esperanza. Me llena de esperanza porque hay cosas por las cuales vale la pena dar la vida. Pobre el tipo qué sé yo, se murió haciendo picadas, ¿no? Y pobre aquellos que se fueron muertos por un gil que estaba haciendo picada o cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que ellos vivieron a fondo, ¿no? Y entonces, en el momento de la vida le exigió eso y no se negaron, ¿no? Ahora no vale la vida porque murieron, sino murieron porque la vida valía.
Y entonces creo que la muerte ratifica su decisión última. No es bueno buscar la muerte, de ninguna forma. Pero tampoco es bueno prolongar la vida viviendo de gusto. No tengo opinión sobre nada, así no tengo problema. Pero el problema es vivir simplemente durar. Así que a mí me llena mucho de esperanza. Igual el caso que lo describió también el mismo Monseñor Romero, ¿no? Sabía que le esperaba eso. Y fue lindo digo, que la coincidencia que mientras él levantaba el cáliz de una sangre derramada, de un cuerpo, eso dice, mi cuerpo es él, no una osamenta. Entonces, mi cuerpo entregado por ustedes. Yo pongo el cuerpo a la vida, ¿no? Le pongo todo. Cuando levantaba eso, una bala lo tiró, ¿no? No sé cómo podrá vivir el pobre que tuvo esa tarea, ¿no es cierto? Pero a mí estoy lejos de eso, ¿no? Pero constantemente me despierta. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Vivir en serio, más o menos coherentemente, con todas las contradicciones que yo tengo, por lo menos. Y creo que cuando los jóvenes te preguntan, ¿y quién es el modelo? ¿Valdrá la pena morir bailando por un sueño? ¿Y este vivir en serio es lo que te llevó a vivir en Campana? Sí, primero me pareció lo que escuché siempre, decía que es difícil retirarse a tiempo. Yo me había quedado aquí, pero había gente nueva, como Carlitos, que tienen otra visión, otra energía, y bueno, me parecía que era bueno que dejar espacio, ¿no? Y la otra cosa, me parecía también que yo he tratado de estar cerca de los pobres, pero digamos, es un búnker ¿no? Donde muchísimas cosas están previstas y quise ir ahí cerca de ellos, ¿no? Por supuesto, habrá pobres tan pobres como aquellos aquí, ¿no? Pero ahí están ahí al descubierto, ¿no? Y al mismo tiempo quería ir con un vecino, no que fuera el obispo y convocar a tocar la campana, ahora les pongo un cura aquí, ¿no? Así que yo fui sin saber cómo hacer, porque me di cuenta que ellos tienen su historia, su forma de vivir, sus valores, que no coinciden con los míos. Y yo no fui para criticarles los valores, sino para dialogar con ellos. Un paisano del barrio me hizo caer en la cuenta para qué estaba, ¿no? No me gustó la forma que me lo dijo, pero después se lo agradecí. Tiene unos caballos y estaba arreglando los alambrados porque está todo abandonado, como hay animales, el campo no es de él, para que no se le escaparan los caballos. Si se va uno a la ruta tendría un problema, un accidente. Entonces voy y le saludo. Hola, amigo. Buenas. ¿Usted es el padre que vive acá? Sí. Dice, acá vivieron unas monjas. ¿Qué mujeres? Ellos son mujeres con carácter, no como usted que es un flojo. Dice, los chicos hacen cualquier cosa con usted. Yo los pondría en vereda, ¿no? Claro, tampoco sabemos por qué está, ¿no? Lo cierto es que seguro que no ha sido promovido, porque a este barrio nadie viene promovido. Así que se me hace que ha de ser castigado. Me di la vuelta y me fui. Al tiempo, me esperaban mediodía en la calle. Y digo, buenos días. Buenos días, lo estaba esperando, padre. ¿Usted dirá para qué? Quería agradecerle y felicitarlo, porque usted recibió un matrimonio, ella estaba muy enferma y él estaba muy necesitado, los escuchó, charló con ellos.
les dio una mano, por eso lo estaba esperando. Se murió un poquito después este señor. Pero yo descubrí, yo estaba en ese barrio para decirles a la gente que vale mucho más de lo que piensa. No por mí, ¿no? Por una institución que se ocupó un poco. Porque los otros días cortamos la ruta porque un chiquito fue llevado por delante. Y vinieron a ver quién era la responsable, la señora la que convocaba. Y le dice uno que es empleado público, ustedes que siempre han vivido en la miseria, ahora andan quejándose. No se merecen que los chicos no se mueran en la calle. Ustedes, yo estoy para eso, para decir que valen la pena, ¿no? Y que me enseñan. Pensando en la Iglesia como una institución más allá de Santa Cruz, donde uno esperaría como algo bastante normal de esta Iglesia que vos no hayas sido promovido, esperaría como algo normal de esta Iglesia que manden con los pobres a los que quieren sacarse de encima, en vez de ser un premio como es para vos, porque vos, Carlitos, en su momento Angeleri, en su momento Romero, en su momento Eugenio, ¿por qué no fundaron otra iglesia? ¿Por qué siguen en esta iglesia cómplice de la dictadura? Y yo creo que si yo fundo una iglesia, sería igual. Yo tengo tantas agachadas, tantas cobardías, tantas contradicciones. Lo único que puedo hacer yo es decir que el otro haga una iglesia mejor, ¿no es cierto? Yo siempre seré crítico, ¿no? Pero basta ver cualquier campaña electoral, ¿no es cierto? Todos vienen con la fórmula. ¿Y cuántas veces se repite lo mismo, ¿no es cierto? Yo creo que la condición humana, ¿no? Es así, ¿no? Yo entiendo que Jesús camina por esta iglesia contradictoria, muchas cosas que no, sería muy crítico él también, ¿cierto? Pero que nos corresponde a nosotros serlo. De la institución, cuando se hace aliada del poder, cuando cosifica a Dios, cuando se aleja de la gente. Pero yo creo que por ahí hemos absolutizado la estructura de la iglesia como lo único de la iglesia, ¿no? La iglesia nuestra son millones de hombres y mujeres que ponen el cuerpo todos los días a la vida. Mamás, que solas pelean, llevan adelante a los chicos, ¿no? Yo lo veo todos los días. A pesar a veces de ser tan poco humano, yo como cura, ¿no? Y otros compañeros. Hablando los otros días con esta señora que se le mataron al chiquito, no, nadie lo hizo a propósito, sino que se le escapó el globo a la hermanita y él fue a agarrarlo y la camioneta lo llevó por delante. Entonces esta señora me decía con tanta sabiduría correntina, dice, en mi pueblo había unos padres muy buenos, después vino uno que era muy recto, ¿cierto? Y el recto era que siempre andaba con la ley. Entonces cuando vos me dijo una ley, como eso de la cámara de Procusto, cuando vos tenés que medir igual, ¿no? El que era más largo que la cámara le cortaban los pies, y el que era corto les tiraban hasta que diera la medida, ¿no? Entonces quedan todos afuera. Entonces, y si no estás casado por la iglesia, no podemos bautizarte. Y entonces se van con los evangelios, como dicen ellos, ¿no? En realidad nosotros tenemos que caminar junto con él, tomarlo donde está. Y en ese sentido los evangelistas son admirables, cómo siguen a la gente. A veces son un poco hinchas, pero se ponen a la par de la gente, ¿no? Y tomarlo donde está, no donde la marca que tienen que dar, rendir, ¿no? Sino hacer ese camino. Y sí son nuestros límites, ¿no? Creo que tendríamos que ser más jugados, más sinceros, más corajudos, más críticos también. Y muchas veces el que es duro es por miedo, ¿cierto? Porque a mí me impresionó cuando a Gandhi iba a dar su discurso, y lo seguían los que creían en la fuerza no de las armas, sino la fuerza de la no violencia. Y un compañero iba con un bolso. ¿Qué llevas ahí? ¿Un amigo de él? Nada.
¿Me dejas ver? Llevaba un arma. ¿Sabes que tengo una gran desilusión, ¿no? Que un amigo mío ni siquiera cree en mí. Si vos llevas un arma es porque tenés miedo y no crees en la fuerza de la no violencia, la fuerza de la verdad. ¿No? Y bueno, estamos así, como Jesús. ¿Cómo se cambia este mundo? ¿Cómo se cambia? Y tenemos que cambiar nosotros. El mundo está bien, ¿no es cierto? Me parece que es un proceso de valorarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque está en nuestras manos esto, ¿no? Vivir con dignidad, no rifarnos la dignidad que tenemos, ¿no? Ahí en el barrio, que hace poco tenemos agua corriente, ¿no? Y no tenemos un acceso a la carretera, estamos entre dos rutas, la 6 y la 9, no tenemos acceso. Por eso es un barrio cerrado, ¿no? Y es un barrio privado también, ¿cierto? Varias cosas. Cuando otro tipo dice, ustedes vivieron siempre en la miseria y ahora se quejan, viene a exigirnos, ¿cierto? Está mal que exija, ¿cierto? Eso, hay gente que no tiene derecho a exigir. Pero digo, ¿cómo crear decir, bueno, vamos a cuidarnos? Las cunetas están llenas de botellas plásticas, de basura, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? Y eso es largo, ¿no? Que cuidar la salud. En caso que hay chicos de 6, 7, 8 años ni siquiera están inscritos en el registro civil, no existen como ciudadanos, ¿no? Y total, por lo que sirve una libreta, ¿no es cierto? Para votar cada tanto. ¿Y cómo es ese? Y debe ser una experiencia de que es importante, que yo puedo. Y que mi decisión hace bien a otros. Y que juntos podemos. Pero no se decreta eso. Yo de verdad que no sé cómo se hace, pero me parece que poner codo a codo, hombro a hombro. ¿Sos feliz? ¿Sos una persona feliz? Sí. Sí, tengo buen humor. Ese es un poco heredado, ¿no? Tengo el sentido del humor, tengo chispa. Y estoy contento, que digo, no soy un tipo exitoso. Lo que me sorprende a mí es el cariño de la gente. No sé qué. Los chicos, ¿no? Ahí en el barrio me llevo tan bien, yo soy el abuelo de todos los chicos, ¿no? Y creo que hice lo que pude. Quizás con más coraje hubiera hecho algo más, ¿no? Pero creo que no he perdido el tiempo. Y lo que he vivido valió la pena. Decían los españoles, más feliz que tonto con un lápiz, ¿no? Puede ser que uno se contenta con lo que tiene, ¿no? Pero yo estoy contento. Haría de nuevo el camino. Ciertamente veo que una familia sería bárbaro, ¿no? Tener a la mujer, sus hijos, que me encantan los chicos, ¿no? Pero he tratado de hacer familia. Creo que tengo muchísimas familias, algunas que se han ayudado a llevar mejor, un poco con mi presencia entre ellos. Así que no me ha faltado el cariño y he podido amar. Gracias. Gracias por esta charla. Bueno, a ustedes. Pero, como decía, confieso que he vivido, ¿cierto? Y lo poquito, lo mucho, valió la pena. Y estoy muy contento. Sobre todo estoy contento de haber conocido a Jesús. Y que es la respuesta, porque
a aquellos que ponen su seguridad en la fuerza. Eso ha mostrado que la aparente debilidad del que ama es incontenible su fuerza. Y por eso estamos andando, porque todavía debes amar la arcilla que va en tus manos. Bernardo, fuiste el primer pasionista a quien le conté de mi vocación, el profeta que nos enseñó a mirar la vida amenazada, el sabio que nos enseñó a leer la vida, el maestro que nos enseñó a vivir la vida y seguir a Jesús. Por eso te digo que descanses en paz, Padre mío. Vivimos juntos, proyectamos juntos, marchamos juntos, reímos juntos, construimos juntos. Por eso te digo que descanses en paz, hermano mío. En los tiempos de tu fragilidad tuve el honor de cuidarte, velando tus sueños y acompañando tus desvelos. Tuve el honor de acariciar tu pelo para darte tranquilidad, de levantar tu cabeza para darte agua, de cambiarte, de atender tu lento decaimiento, de estar pendiente de tus remedios y tu respiración, el honor de celebrar la reconciliación y la unción. Por eso te digo que descanses en paz, hijo mío. En nuestra última conversación compartimos que entre nosotros pudimos cambiar el viejo dicho de la vida religiosa que decía: vienen sin conocerse, viven sin amarse y se despiden sin llorarse. Ahora podemos decir: vivimos conociéndonos, vivimos queriéndonos profundamente y nos despedimos con lágrimas de amor, dolor y agradecimiento. Por eso te digo que descanses en paz, Patricio. Y el canto de todos es el mismo canto, y el canto de ustedes es mi propio canto. Gracias a la gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro